Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Es domingo, ¿qué dijimos? Julio 24. Julio 24. Estamos en la mañana, son las 10:27 de la mañana, servicio de domingo, dominical. Estamos restaurando los horarios nuevamente para la iglesia. Todo aquel que quiera acompañarnos, que guste estar aquí. Estamos en San Antonio, Texas. Estamos por la calle Pyron, 1623 Pyron, ¿verdad? San Antonio, Texas. Empezamos realmente a las 11, damos una hora de enseñanza y en la tarde pues traemos una predicación. En las mañanas es enseñanza más que todo, qué es lo que dice la Biblia acerca de, y estamos viendo los domingos, ahorita ya estamos viendo lo que es Colosenses. Vamos a entrar al capítulo 3, vamos a ver del 1 al 4, nomás 4 versículos. Creo que es suficiente, lo hago por porciones de la palabra de Dios, según lo que me esté dando, es lo que estoy presentando. Vamos a entrar en el capítulo 3, del 1 al 4. Gracias por estar aquí. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es un gozo y una alegría, no es a fuerzas, es voluntario. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que creemos, acerca de lo que pensamos? ¿Qué nos enseña la Biblia? Nosotros como bautistas, somos bautistas por denominación y cristianos por convicción. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Nos basamos a lo que dice la Biblia. ¿Acerca de qué? De las promesas, de los mandatos, los estatutos que nos pone, la forma de vida que debemos llevar a cabo. Aquellos que decimos que somos cristianos, aquellos que desean vivir una vida, pues, no santurrona, pero sí separada del mundo, de sus cosas, de sus pecados, de sus gustos, de todas esas cosas que, pues, en cierta forma van contra Dios, ¿verdad? Van contra los mandamientos de Dios. Y que lo que vemos no es que no tienes que, bueno, es decisión de cada quien. Dios muestra en su palabra sus consejos, sus sugerencias, sus propuestas, y es del ser humano tomar la decisión, si las quiero o no las quiero. ¿Quieres aprender qué dice la palabra de Dios? ¿De qué se trata? Pues de Dios, precisamente, de su Hijo Jesucristo, de su Espíritu Santo. ¿Qué consejo nos da? Bueno, estamos viendo por libros que es las cartas paulinas, escritas por Pablo, el apóstol, inspiradas por el Espíritu Santo. Según la Biblia, que es lo que nos dice ahí en 2 Timoteo 3:16, nos dice que toda palabra de Dios es inspirada divinamente, útil para enseñar, para corregir. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, que está escrito en la Biblia. Nosotros oímos argumentos, oímos teorías, nunca cerramos el oír, porque nos damos cuenta que cada quien tiene su propia idea. Hay quienes cierran y no quieren oír, no quieren ver, no quieren aprender. El no querer aprender es cerrarnos, encerrarnos en un mundo y ya. No, hay que oír qué piensan los demás, cómo creen, que se les respeta a cada quien. Nosotros pensamos y estamos seguros que la palabra de Dios es precisamente la palabra de Dios. En ella está el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál camino? El camino al reino celestial. ¿Cuál vida? La vida eterna. ¿Cuál es la verdad? La única y verdadera, la que Dios dice, ¿verdad? Es todo. Bien, después de haber dicho eso, le voy a pedir a Betsy que nos lea primeramente en Reina Valera la porción de la palabra, y luego vemos en la Biblia las Américas, que es una Biblia de estudio, para ver diferencias de aplicación de la palabra, para no del final, de la intención de la palabra. Betsy, si nos haces el favor, por favor. Dice la palabra de Dios: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, es como nos la presenta Reina Valera. Le voy a pedir a ver si me lo permiten que ponga la palabra de Dios en sus manos. Adelante. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer y el descanso de la noche, Señor. Padre, en este día venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación, enseñanza en tus manos, Señor. Tu guía al que está predicando, igualmente prepara corazones, prepara
cada oyente, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos por cada misionero, pastor, evangelista, maestro que anda enseñando ahorita, Señor. Te pedimos que también los guíes, al igualmente que prepares los corazones de todos los oyentes de cada uno, Señor. Padre, en este día te ponemos todo ante ti, Señor, problemas, necesidades, deseos, planes, que todo sea hecho tu voluntad, Señor, y no de nosotros, Señor, igualmente por cada uno que está enfermo, Señor, y por cada familia que está pasando por fallecimientos de familiares, Señor. Te los ponemos todos en tus manos, Señor, y pues, Padre, tú guárdanos y guíanos, Señor, y te pedimos que nos sigas guiando en la vida, Señor, y pues nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Nuevamente te ponemos todo en tus manos, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos. Perdón nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias, mija. Bueno, gracias a cada uno de ustedes que esté, pues, proponiendo en su corazón escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que hay argumentos? Hay muchas cosas. ¿Cuál es el propósito de enseñar la palabra de Dios? Pues que nadie nos engañe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que es engañada es precisamente acerca de lo espiritual. Es falta de información, es no querer escuchar. Por eso abrimos nuestra mente, conocemos qué piensa uno, qué piensa el otro, cómo lo presenta uno, qué presenta cada persona. Acabo de ver un video de una secta que se llevó a cabo allá por Perú, algo así, donde un líder, pues inclusive pasan por fuego a un recién nacido de 2 meses y es algo tremendo. ¿Por qué? Mucha gente lo seguía, porque él decía que era algo especial. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, precisamente, para que nadie nos engañe. Tenemos que estar enterados qué es lo que nos presenta la Biblia, qué es lo que dice la Biblia acerca de cada cosa, porque hay algunos que, dice el Señor ahí en el capítulo 24 de Mateo, dice, y vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el profeta, yo, no, es Cristo. Por eso nos deja una información acerca de cómo es su venida, nos deja una información de cómo debemos llevar a cabo nuestro vivir en este mundo. Ahora, no que vamos a estar vestidos y encerrados en una casa, porque la Biblia nunca dice no veas la tele, la Biblia nunca dice no hagas esto. Todo ser humano estamos capacitados para tomar decisiones de acuerdo a nuestra voluntad. Aún someter nuestra voluntad bajo Dios, bajo su palabra, bajo su voluntad, es decisión propia. Seguir al enemigo o al diablo, pues si quieren que se les diga el nombre, es decisión de cada quien. Aquí presentamos lo que es. ¿Qué estamos viendo en Colosenses? La deidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Por qué lo dice? Porque su palabra nos lo muestra. Aunque haya muchas cosas en contra. No más que si nomás oímos una versión, pues nunca vamos a saber la verdad. Si comparamos versiones, si vemos lo que hay de cada lado y vemos cuál es el propósito de cada cosa, entendemos. Entonces, si hay disposición de entender la palabra de Dios, porque es cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en las personas y les comienza a aclarar en el ser humano cada cosa que Dios nos habla. Y esta mañana vamos a ver qué es. Aquí en mi Biblia, en las Américas, dice la meta del cristiano. Es un título que tiene. Y lo que acaba de leer Bessie ahí, ¿cómo en qué título tiene en la Reina Valera? Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida, la meta del cristiano, o en otras maneras, viviendo en Cristo. ¿Qué es lo que debemos ver? Bueno, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, Biblia de estudio, que se acerca un poco más al original escrito. ¿Qué es el original escrito del Nuevo Testamento? El griego. Ahí se acerca un poco más a sus definiciones, aunque casi nos da la misma versión, con algunas diferencias, no muchas, no que con otra intención, otro propósito. Dice casi igual, o dice lo mismo, pero en diferentes palabras. Dice el versículo 1 del capítulo 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si ponemos atención, luego, ¿qué es lo que nos presenta? ¿Qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que nos dice, verdad? Buscar las cosas de arriba.
¿Por qué nos dice buscar las cosas de arriba? Porque nosotros estamos abajo y Dios está arriba, está en el cielo, ¿verdad? Dice el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, más claro. El 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aclarando, muerto espiritualmente, no físicamente. 4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ser manifestados con Él? Cuando Cristo venga. ¿Cuándo viene? Ya pronto. No voy a decir que tal año porque mentiría. La Biblia no nos dice qué fecha, qué tiempo, cuándo, dónde. Nos da a entender cosas y podemos entenderlo más ahora en este tiempo que antes, porque está más claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da a su tiempo, como dice Gálatas 4:4, que al tiempo de Dios nació su Hijo, hecho de mujer. ¿Al tiempo de quién? Al tiempo de Dios, no al tiempo del ser humano, ¿verdad? Dios tiene su tiempo, Dios sabe cuándo, cómo, y ese está en su única potestad de decidir cuándo. ¿Lo tienes el versículo que refiere al 4:4 de Gálatas? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. Todo lo que Dios permite que pase es un propósito divino de Él, con un plan perfecto para cada cosa. El hecho de que en Romanos nos presente a Israel como un pueblo rebelde, no es que Dios lo hizo rebelde. Dios permite que los corazones de cada ser humano se vayan endureciendo. Si somos desobedientes, si Dios nos habla y nos habla, Dios tiene un hasta aquí, se acabó, ya, es todo, ya no hay más. No debemos de permitir que lleguemos a ese punto donde Dios dice, bueno, pues ya, se acabó, ya no entendió, ¿verdad? Y si se le entrega, vamos a ver poco a poco las cosas. Dice la palabra de Dios, lo que vimos el versículo 1 del capítulo 3. Si habéis pues resucitado, ¿qué es resucitado? Ahí en Juan 3:3 nos dice algo muy importante que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dice? Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Para morir necesitamos entender que hemos nacido. ¿Por qué debemos nacer de nuevo? ¿Qué es lo que se refiere? ¿Qué es lo que dice más abajo, mija? Ahí donde dice eres maestro, tú si no lo entiendes, que le dice Nicodemo, ¿cómo podré entrar al vientre de mi madre siendo viejo? Dice en el 9, respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. ¿Qué es lo que le recrimina o le dice Jesús a Nicodemo? ¿Eres tu maestro? ¿Por qué? Porque Nicodemo no entendía lo espiritual, de lo que se trata la palabra de Dios, de lo espiritual, del alma que mora en cada ser humano, que aunque no querramos o no nos guste, somos creación de Dios, según la Biblia, según las Escrituras. Allí en Génesis podemos darnos cuenta de que somos seres creados, sometidos a la multiplicación, ¿verdad? Multiplicados, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, por qué es necesario que veamos la Biblia, que atendamos lo que la Biblia dice? En ningún lado la Biblia dice, tú debes de ser perfecto. Porque el ser humano, aunque quiera ser perfecto, cualquier ser humano, a excepción de Cristo que ha vivido en este mundo, no hay perfección en nadie. Y hay esas dudas, y hay eso que no podemos entender cuando se nos habla de lo espiritual. Por eso dice, ¿sabes qué? Ya naciste físicamente. Cuando Cristo fue a la cruz, si nosotros hemos profesado o hecho esa decisión de tomar a Cristo como nuestro único Salvador,
cabe este versículo. Dice, si habéis pues resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo sí murió. Sí murió físicamente, pero resucitó en gloria. Sin pecado y sin sangre. En un cuerpo limpio, sin pecado. Para empezar, el cuerpo de Cristo nunca pecó, nunca mintió, nunca maldijo, nunca fue a favor de él nada más. Siempre fue a servicio de los demás. Por eso es que dice aquí, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué buscar las cosas de arriba? Porque ahí dice, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Quién le dijo? Dios le dio ese lugar. Ahí en Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Verdad? Entonces, ¿quién le dio ese lugar? El Padre. ¿Por qué? Porque ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vino en forma de ser humano. Lo hemos dicho y lo hemos repetido. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Dónde? En Filipenses, una parte que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Y lo hemos leído y lo hemos repetido. Pero vamos a ver nada más tres versículos de la última parte, del 11 al... ¿qué es? Del 9 al 11. Del 9 al 11, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Quién le dio Dios el Padre a Jesucristo? Todo. Para que al nombre de quién, de Jesucristo, se doble, ¿qué? Toda rodilla. ¿Qué dice el 11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios. Y toda lengua, gracias a mí, y toda lengua confiese que Cristo es quién. ¿O cómo se me...? Que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre. Ahí en Hechos 4:12 nos da otra información más clara todavía acerca de quién es Cristo, quién lo propuso. Dios mismo. ¿Quién habla ahí? Dios mismo. Un ser humano escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos lo presenta? 4:12. Dice la palabra de Dios, y ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. ¿Qué nos presenta 1 Corintios 15, 24, 25? Dice la palabra de Dios, luego al fin, cuando entregara el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que el que reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Gracias. Porque es menester que Él reine hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Qué está esperando nuestro Señor Jesucristo? Pero nuestro Señor Jesucristo no está haciendo una gracia, no está haciendo nada. Claro que todavía está trabajando a favor de la humanidad. Claro que sí, más al creyente, por el creyente. Ahí en, ¿qué es? 1 de Juan 2.1 o 2 de Juan 2.1. No recuerdo exactamente dónde me lo dice, porque no lo traigo apuntado, pero ¿qué es lo que nos dice? 1 de Juan 2.1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Hay un punto muy importante que debemos entender bajo este versículo. ¿El cristiano puede pecar? Sí, fallamos. Pero ¿qué dice Pedro? Hijitos míos, con ese cariño, con ese amor. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado para con el Padre. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Está abogando por cada cristiano, por cada persona que se ha sometido a la voluntad de Dios. Ahora, no es dejar de vivir en este mundo, porque estamos en este mundo, dice el Señor ahí en Juan. No son de este mundo, pero están en este mundo. Por lo tanto, necesitamos todas las cosas de este mundo para lo bueno, para vivir, trabajar, dinero, riqueza si es posible, porque Dios no está peleado con la riqueza. Lo único que dice el Señor, que el amor al dinero
es causa del problema para el ser humano. El enamoramiento al poder de la riqueza, de los lujos, eso es el amor al dinero. Eso es lo que dice en Timoteo. Es causa de todos los males al ser humano. ¿Por qué? Porque se enamoran y hacen del dinero su Dios. ¿Y qué es lo que dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? ¿De dónde lo dice eso? Por añadidura en Mateo. Mateo 6:23. Démelo por favor, Mateo 6:33. Y todo es bíblico para que no haya de que, pues este pastor nomás está hablando, ni se les está pidiendo nada a cambio. Escuchen, dispongan su corazón a oír. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos aconseja? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Para que hay quienes andan haciendo riquezas de una forma ilícita. Les gusta la riqueza, pero no les gusta que Dios les diga: el amor al dinero es la perdición de tu alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Por dónde está? Dice en Mateo 16:26. Mateo 16:26. ¿De qué le sirve? Dice al hombre, ¿verdad? A ver, lémelo. Dice la palabra de Dios, porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? Gracias, ¿con qué pagará? ¿Con qué comprará su alma? Con dinero no, el dinero no es riqueza. Lo que requiere Dios para la salvación de nuestras almas. El precio ya está pagado, la oferta está ahí. ¿Quién? Y yo creo que es un versículo que cada día, cada momento. Por eso dice aquí en Corintios 5, 15, 25, porque es menester que Él reine. ¿Por qué va a reinar? ¿Cuándo? Cuando Él venga a este mundo a reinar nuevamente, porque es menester que Él reine. Pero el 24, ¿qué dice? ¿Verdad? De 1 Corintios 15, 24. Y luego de qué? Se entregará que el reino, ¿verdad? Dice el 24. ¿A quién le va a entregar el reino? A Dios Padre. ¿Cuál reino? El reino con el que va a reinar aquí. Es por eso que muchos dicen, es que ya viene. No, lo que viene es la enseñanza. Para que entendamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve, dice hombre? ¿De qué le sirve, parafraseando, al ser humano tener fama, riquezas, todo en este mundo y perder su alma, que es la que tiene vida eterna? Porque la vida aquí es temporal, estamos de pasada en este mundo y lo que hagamos en este mundo aquí se queda, no nos llevamos nada. ¿Qué es lo que quiere Dios que entendamos? Que hay una manera de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar a Cristo primeramente. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. No, 14:6, me equivoqué. Bueno, 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. En mí está la vida. Por eso dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si estamos haciendo eso, porque cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, no somos guiados por nuestra mente, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y entendemos las cosas de Dios porque se deben de discernir espiritualmente, se deben de entender espiritualmente. Ahí en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué es lo que debe haber? Esa muestra de que hay guianza espiritual del Espíritu Santo. Que no hay una decisión de una mente humana, que no hay un mandamiento, una enseñanza del hombre, por decirlo de alguna manera, de un ser humano, con enseñanzas vanas, con enseñanzas con un propósito de robar el control de la vida de los demás para aprovechar aquella ignorancia. ¿Qué es necesario? Que entendamos que Dios nos deja ver las cosas claramente como son. ¿Cuál es el propósito? Sí estamos en este mundo y hay mucha enseñanza en la Biblia que dice, hey, sométete a tu patrón.
que el que no trabaja, que no coma. Tanta enseñanza, no está diciendo no te hagas rico, o sea, depende de dónde está tu corazón. ¿Quieres vivir mejor? Dios no está en contra de eso. ¿Quieres esforzarte para tener mejores cosas? Dios no está en contra de eso. Dios está en contra de que un corazón anhele, desee desmedidamente una riqueza que no necesita. Porque entre más rico, nunca llena. Más. ¿Qué es lo que debemos ver? Entonces, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si vamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, eso nos limita a pecar en ninguna manera. Dice Romanos 8:14. Romanos 6:12. Dice la palabra de Dios, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine en nosotros. ¿Quién es el que debe reinar en nosotros? Cristo. Cuando nosotros tomamos una decisión de aceptar a Cristo, después de haber sido enseñado y entendido claramente que solamente en Cristo hay salvación de nuestras almas y que Él es el camino y que lo nos espera bíblicamente al ser humano es vida eterna con Cristo Jesús o tormento eterno. ¿Qué es tan difícil entender? No lo entendemos. A veces aquellos que hemos entendido que solamente en Cristo y que solamente en Cristo está la salvación de nuestras almas. Ahí dice en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Dónde está eso? Romanos 6:15 dice la palabra de Dios, pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. Si hemos entendido, gracias Miguel, que Cristo nos dio la salvación, porque ya se ha hablado mucho de la resurrección de Cristo. Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Venció a la muerte con poder. Por eso hay muchos que dicen, no, es que yo le pido a quién sabe quién, una persona muerta. Personas muertas. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Ahí en Isaías 8:19, dice acerca de los muertos, acerca de personas muertas, personas humanas muertas. Cristo murió y resucitó y vive, y la muerte ya no tiene potestad sobre él. Isaías 8, me parece. Dice la palabra de Dios, y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultarán el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Ahí es donde vamos. Nosotros no estamos apelando a un ser muerto. Cristo murió y resucitó y está vivo y sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo. Eso de sentado no quiere decir que está nomás sentado, no. La palabra, pienso yo, que es correcta, es asentado en poder a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Que Dios nos muestra que vamos viendo el camino correcto de cómo debemos de ir caminando dentro y de la palabra de Dios. Si somos guiados por la palabra de Dios, si somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso dice, pecaremos deliberadamente en ninguna manera. Si está la simiente de Dios en nosotros, la simiente de Cristo, la simiente del Espíritu Santo en nosotros, no que no podamos pecar, pero poder tenemos por el Espíritu Santo de resistir al enemigo, como dice Santiago 4:17, resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice antes que eso? Someteos pues a Dios. Si lo dice así en Santiago 4:17, me parece. No hablo nomás por hablar. Tengo bases bíblicas para decir lo que estoy diciendo. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si alguien piensa diferente, pues alguien debe de estar mal. Pero yo creo que la Biblia, ¿no? ¿Lo tienes? Santiago 4:7. 4:7, no 17. Siempre me equivoco con el 10. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Gracias, amiga. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. No dice peléate con él, enfréntalo, resiste esa tentación.
Porque si cedes a ella es que no estás alimentándote, como dice la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es el alimento espiritual. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Ahí en Mateo 4:10. Bueno, 4:4. Mateo 4:4. En las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, cuando está resistiendo al enemigo, el Señor, si Él quiso tentar al Señor, imagínense con nosotros los seres humanos. Porque nos odia. Así como nos odia al Señor, así nos odia a nosotros. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Según la fortaleza espiritual, es como usted y yo, o el ser humano en general, se alimenta de la palabra de Dios. ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? ¿Por qué hay tanta gente engañada y siguen llevadas por sectas y pasan cada desastre? Y no es tanto tampoco la culpa del líder o de la persona que tiene labia para engañar, dormir a las personas, sino por aquellas personas que teniendo cerebro no lo usan, y si dicen que están predicando la Biblia, y si dicen que están predicando lo espiritual, y si dicen, vamos a ver qué dice la Biblia, es la verdad. No, muchos dicen, es que yo soy. No hay yo soy. El yo soy verdadero es el Todopoderoso. El yo soy verdadero es el que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay más, para mí no hay más. Cualquier otra persona que esté adorando, alabando a un ser humano que ya murió, es idólatra y va contra la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? En Deuteronomios 20, 3:3. A ver, ahorita me fijo. Dice, ¿sí es Deuteronomio? Sí. 20. Ahí nos presentan los mandamientos. ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Qué dice? No, es el Éxodo. Me enredo un poco, ¿verdad? No voy a decir que también tengo mis fallas y son muy humanas. Adelante. Dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Yo creo, gracias amiga, con ese mandamiento nos deja bien claro, y luego sigue todavía más, ¿verdad? Dice, porque tu Dios es celoso, ¿verdad? No te harás imagen ni de arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni del agua, porque tu Dios es celoso. Hasta el versículo 5, ¿verdad? Allí de Éxodo, 20, y del 3 al 5. Vemos ese mandamiento, pero ¿qué? Muchos han hecho su Biblia, porque no les gusta que se les hable de los mandamientos, no se les gusta que se les hable de la verdad. Hay quienes no quieren oír nada del infierno, hicieron su Biblia propia porque no les gustó que se les hablara del infierno, y es una realidad. No por el hecho de que alguien no quiera creer, va a dejar de existir. Y creen en lo paranormal, y creen en esto, y creen en otro, pero no quieren creer en Dios. Y Dios es el Todopoderoso. Él es creador de todo, visible e invisible. Es el dueño de esa tierra, aunque no quieran. Si al mar le dijo, no pases de este límite, el mar puede estar embravecido, pero no se sale de sus límites, solamente que Dios lo permita con algún propósito. Luego dicen, ¿por qué Dios permite? Pues porque el hombre no quiere entender que hay un Dios verdadero. Porque el ser humano no quiere entender que Dios tiene el control de todo. Por eso busca primero las cosas de arriba, porque allá está la verdad. Porque en aquel que está sentado a la diestra de Dios está la vida eterna. Pero no, es que no. Yo no creo en eso. Bueno, cada quien. No es una crítica, no es un juicio, es una enseñanza. ¿La quieres? Bien. ¿No la quieres? Tienes el derecho y el poder en tu mano de quitar o poner lo que tú quieras. Ahí en YouTube hay de todo, lo que quieras ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Que Dios nos dice, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos la verdad, tenemos todo para entender qué es lo que Dios nos estaba hablando. ¿Que pecamos? Pero no vivimos en el pecado. Es la diferencia. ¿Fallamos? Sí. Nos arrepentimos y vamos al Señor.
y le declaramos nuestro pecado y aboga por cada hijo de Dios. ¿Por qué? Cuando no entendemos, Dios permite que se endurezca nuestro corazón, que sean endurecidos. No que Dios lo haga, el mismo ser humano endurece como el faraón endureció su corazón, después Dios lo entregó en endurecimiento total. ¿Para qué? Para mostrar su poder, que Él es Dios. Ahí en Corintios capítulo 5, versículo 5, es donde es el que se ha entregado a Satanás, a fin de que su cuerpo sea destruido y su alma sea salva. Y vamos a la Biblia porque no quiero nomás expresarlo, sin una base bíblica. ¿Sí? ¿Qué dice? Primera de Corintios 5:5 dice la palabra de Dios: el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Para que su alma sea salva en el día del juicio. ¿Quién? El creyente que anda mal, tiene Dios que quitarle la vida a fin de que su alma... Es que Dios, no. Nosotros los seres humanos pensamos que tenemos todo y que sabemos todo cuando no sabemos nada. Es que yo tengo que trabajar con mis fuerzas, ¿no? ¿Quién te levantó en la mañana? ¿Quién te tiene completo en tu cuerpo? ¿Quién te permite tener tu alimento, tu casa, tu ropa? No, si es por esfuerzo, porque Dios no va a bajar a servirte, porque no es sirviente de nadie. Él te brinda las bendiciones si tú las buscas. Pero si tú quieres hacer todo en tu fuerza, o yo quiero hacer todo en mi fuerza, Dios lo permite para que entendamos, para que sepamos, pero estamos en riesgo de perder nuestra vida, a fin de que nuestra alma sea salva, si eres cristiano. Por eso dice, si eres cristiano, ¿qué dice Romanos 6:15? ¿Verdad? Pecaremos deliberadamente, 6:14, lo leímos ahorita, no, si es el 14 o es el 16. Pecaremos Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ajá. Es el 15. Y ¿qué dice? De ninguna manera, ahí mismo va el 15. En ninguna manera. No que no podamos pecar. Sí caemos en pecado, mas no vivimos en el pecado constantemente, buscando hacerle daño a los demás. Gracias, amigo. Queriendo tener lo que otras personas tienen o tratando de quitárselo en alguna manera. Es que el que no tranza no avanza. Eso ya pasó. Eso ya no es. Ese es otro tiempo. En ese tiempo tenemos que esforzarnos y ser valientes, como dijo el Señor a Josué en el 1:8. En el 1, no recuerdo exactamente dónde. ¿Verdad? Él dice, esfuérzate y sé valiente. Muy valiente. ¿Verdad? Lo dice varias veces ahí en el Josué. Ahí que el 1:6. El 1:6, ¿cómo nos lo presenta? Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que le dará a ellos. Amén, ahí quédate. Vemos entonces que Dios le dice a Josué, a su siervo, esfuérzate y sé valiente, porque tú tienes el deber de enseñar a los demás cómo van a entrar a esa tierra prometida, ¿verdad? Por eso nos exhorta ahí más adelante que este libro de la ley. El 8. ¿El 8 qué nos dice? Dice la palabra de Dios: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. ¿Qué tenemos que entender? Gracias, amigo. Que Dios nos muestra el camino. Dios nos habla, nos enseña, queriéndonos decir por aquí es el camino. Pero el ser humano, en su mayoría, prefiere el camino propio. Cada quien. Yo pienso que el que no quiere recibir a Cristo como Salvador, pues tiene su derecho a negarse. Dice el versículo 2, que lo leímos, que miró las cosas de arriba, no la relatividad. Es algo que tenemos que entender muy plenamente. Andamos en esta tierra viviendo, muchas veces creyendo que no nos vamos a hacer viejos, muchas veces pensando que no nos vamos a morir. Andamos buscando vivir eternamente en este mundo. ¿Y para qué? Para que este cuerpo se vaya deshaciendo, porque ¿quién sometió todo? Porque está establecido, que dice Hebreos 9:27.
que está establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Parafraseando el versículo, ¿cómo nos lo presenta la Biblia, hermano? Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. A los hombres, al ser humano, que mueran una sola vez y después el juicio. Todo en este mundo tiene límites. Todo en este mundo tiene su tiempo. Su tiempo para todo. Buscamos las cosas de arriba primeramente. Estamos buscando servirle a Dios y no creo yo, no en todo su deber. Por eso nos dice el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra. Poner las cosas, poner la vista arriba. Abajo, ¿qué te pueden saber? ¿Qué dice Filipenses 18, 21? Porque muchos andan, de los cuales, porque Filipenses 3, 18, 21. Dice la palabra de Dios, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en confusión, que siente en el terreno, mas nuestras viviendas están en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Amén. Digo, mayor información y más claro no se puede hablar más claro que la Biblia, ¿verdad? Dice, porque muchos andan, de los cuales os dije, ¿quién está hablando aquí? Pablo, ¿verdad? ¿Qué estaba hablando? Y aún ahora lo digo llorando, con lágrimas, con sentimiento, con ese cariño, ese amor, que son enemigos de la cruz, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, banquetes, placeres, ¿verdad? Y su gloria es en su confusión, que sienten lo terreno, que sienten lo terrenal, enamorados de lo terrenal, sin poner la vista arriba. Andan buscando abajo lo que está arriba. En estos tiempos, diría alguien por ahí, este mundo de cabeza, los vivos andan buscando vida donde no la hay, y donde la hay no conocen lo que tienen. Hay quienes quieren vivir eternamente sin darse cuenta del sufrimiento terrible que es vivir 100, 200 años. ¿Por qué? Porque como va pasando el tiempo nos vamos desgastando. ¿Por qué? Porque está establecido, porque por Dios que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Andan muchos, los cuales son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son esos? Aquellos que andan buscando lucrar con la palabra de Dios. Aquellos que andan haciendo mercadería con la palabra de Dios. Y son enemigos de Dios, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, dice el versículo que leímos ahorita, ¿verdad? Cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria en su confusión, que sienten lo terreno o lo terrenal, enamorados. Y claramente nos deja ver todo eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos aconseja? No te enamores de lo terrenal, de lo celestial, que es eterno, lo terrenal es pasajero, ¿verdad? Ese es el versículo 3, hablando a los creyentes, porque muertos sois y vuestra vida está, ¿dónde? Escondida con quién? Con Cristo. ¿Dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre. Si nosotros hemos recibido a Cristo, Cristo está en Dios, nosotros en Cristo, ¿dónde estamos? En Dios mismo, en el mismo Padre estamos guardados nuestra vida. Si es que hemos entendido que la vida es Cristo, la vida eterna, como dice Juan 14:6, y lo repito porque es el más conocido, aunque parezca repetición y repetición, que la vida es repetición, hasta que lo entendemos. Y dice, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, el verdadero camino, la verdad verdadera.
y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos buscando? No lo sé. ¿Qué es lo que creo que leímos el 2 o el 3? El 3. El 3, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 5:14? Dice la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Gracias, ¿muertos a qué? Muertos por ti, al pecado. Y si Cristo resucitó, aún físicamente muriendo, nosotros tenemos vida y vida eterna. Dijo el Señor, no recuerdo, me parece que en Mateo dice, yo soy la resurrección. Dijo a María, la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección. ¿Está dónde? Juan 11, 25 al 27. ¿Qué le dice? Dice la palabra de Dios, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tú has creído en Cristo, ya has creído al Padre, ya has creído al Hijo. Pues qué bendición, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja a seguir adelante. Aunque nadie crea en ti como persona, aunque nadie te vea con simpatía, aunque todos te saquen la vuelta, tú crees en Cristo, es todo. Pídelo, preséntalo a donde estés. ¿Qué dice? Dice, el amor de Cristo nos consigue pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Romanos 5:15, ¿qué dice, hija? Dice la palabra de Dios, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, muchos más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿El último que dice? ¿El don por quién? Y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Gracias. Un hombre. ¿Por qué? Porque fue hecho a imagen del hombre, pero hecho de mujer solamente, Gálatas 4:4, a fin de que viniera a pagar, a cumplir la ley. Hay un versículo que dice, el Señor no vine a abrogar, no la vine a quitar, no la vine a desaparecer la ley, vine a cumplir la ley. Y ese don inefable, esa bendición de quien nos llega a Efesios 2:9, que nos dice, 2:8-9 de una vez. Lo hemos repetido, creo que ya lo han oído, pero hay que oírlo otra vez para refrescar qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. El don de Dios, que la gracia de Dios, no por obras, no es por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, por lo que Cristo hizo en el sepulcro, por lo que Cristo sigue haciendo, estando a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque venció la muerte, y eso me empuja, me lleva a seguir adelante. La palabra conseguir es empujar, llevar adelante. Me constriñe, voy adelante, no le hace que nadie crea en mí, porque no tiene por qué creer en mí, sino en la palabra de Dios, en Cristo. Muchas veces es que esto, lo otro, que dice la palabra de Dios. Si eres cristiano, si has aceptado a Cristo como tu único y vasto Salvador, mira lo que nos dice 1 Juan 3:2. Y es una verdad que no podemos negar, una promesa con un cumplimiento futuro. ¿Qué dice? Juan 3:2. Sí. Dice la palabra de Dios, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Porque le veremos como Él es. ¿Qué es lo que dice? Muy amados. Padre, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos está hablando el Espíritu Santo de Dios ahí. Muy amados. ¿De quién? De Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué le dice
al pueblo de Israel. El remanente va a ser salvo en Oseas. ¿Cuál remanente? Y donde les fue llamado, ya no pueblo, serán llamados ahí, ya no pueblo, sino hijos de Dios. Hijos de Dios, es 1:10 de Oseas. En Oseas viene toda la historia de Israel, cómo, por qué y cuándo. Si nosotros leemos y aprendemos de la Biblia, sabemos de lo que nos está hablando. Adelante. Oseas 1:10. Sí. Dice la palabra de Dios, como todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar, y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Amén. Ya no pueblo, gracias, sino hijos del Dios viviente. Donde se les dijo, ¿dónde? No es la, ¿cómo se llama? La parte del país, es en esta tierra, donde se les dijo, no sois pueblo mío. Pero allá no van a ser pueblo muchos judíos, muchos de Israel. Serán que hijos de Dios, porque entenderán, se le abre su mente y muchos llegarán a aceptar ser hijos de Dios. ¿Verdad? Y si somos hijos de Dios, aquí muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, ¿por qué sabemos? Por la Biblia, que la venida del Señor está próxima. Y cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Como Él es. Qué tremendo. Dice el 4, cuando Cristo vuestra vida se manifestase, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. 1 Corintios 15:43. Ahorita se olvidó otra vez. Cuando Cristo vuestra vida eterna se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados. ¿Qué dice? 1 Corintios 15:42. 43. Dice la palabra de Dios, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria, se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Amén. Arriba que dice los 41, 2. Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que somos muy amados. Eso me recuerda a Juan 3:16, porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos, el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, constante, continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se nos ha manifestado la palabra de Dios, se nos ha dicho, sabemos que los que somos hijos de Dios vamos a ser semejantes aquí al Señor, con un cuerpo semejante. Entonces entenderemos más ampliamente todo. En esos tiempos se entienden más cosas de la Biblia. Antes no se entendía, porque poco a poco la palabra de Dios nos va enseñando y el Espíritu Santo nos va guiando a toda la verdad. Vemos el engaño de muchas personas, vemos que muchas personas se alejan de Dios, voluntaria o involuntariamente, en alguna manera, pensando que el pastor o el líder o el maestro o los hermanos no son genuinos. Lo importante aquí no es qué tan genuino es el pastor, qué tan genuino es el maestro, sino qué tan genuina es la palabra de Dios y si tú la has entendido y la has aceptado. Si no la has entendido, te invito a que sigas leyendo la palabra de Dios, porque nos repetimos ahí en Juan 14:6, dice Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, afirmando que no hay otra manera, no hay otro nombre dado a los hombres, dice en Hechos 4:12, al ser humano que pueda ser salvo más que en Cristo, ¿eh? ¿Qué dice Juan 14:4? Dice la palabra de Dios, y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Sabemos dónde están, gracias.
Le dijo a los apóstoles, dice, ¿a dónde voy? Le dijo a Tomás, está hablando con Tomás el incrédulo. Y sabéis el camino. Nos deja bien claro el Señor, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego en Hebreos 10:20 nos dice, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo por el velo, esto es por su carne. El versículo 19 que dice, de Hebreos 10:19. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Y luego ahí sigue el 20, por el camino que nos consagró, nuevo y vivo por el velo, este es por su carne, por su cuerpo. ¿Verdad? ¿Y qué dice el 21? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya tenemos todo preparado, ya está todo listo. ¿Qué se necesita del ser humano? ¿Qué se le está pidiendo al ser humano? Que deje todo su dinero, ¿para qué? No, Dios no. Recordemos que allí en Hechos, el mago Elimas, cuando se convirtió, esa historia está en Hechos, no recuerdo exactamente en qué parte, pero quiso comprar el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y Pedro le dice, tú y tu dinero, perece. Porque es pensado que el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios se vende, no se vende, es gratis para todo aquel que lo quiera. No, aquí no se pide nada. Algunos tienen derecho, pastores que predican tiempo completo, pastores que están entregados, siervos que están entregados, tienen derecho a vivir el Evangelio. Eso no me permite a mí a querer hacer lo mismo. Por eso es que la palabra de Dios está ahí. Claro. ¿Lo tienes el de Pedro? A ver, si me lo lees, por favor. Hechos 8, 18 al 20 dice la palabra de Dios. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. ¿Qué piensas que el don de Dios se gana con dinero? Gracias. ¿Qué es lo que nos enseña? La palabra de Dios es gratis. No te estás pidiendo, si los pastores piden para sostener su obra, es porque a eso se dedican. Pero también debemos tener cuidado y medida de que no sea más allá de lo que no se apropien de algo que no les pertenece, un don que no tienen. Porque hay quienes que dicen, yo soy apóstol, ¿yo dónde dice eso? Dice que para elegir el que va a quedar en lugar de Judas, la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, dice, o el 3, no recuerdo, elijamos otro en su lugar, pero ¿cuáles son los requisitos para que haya un apóstol? Que haya estado con Cristo, que haya entrado y salido con Cristo, que haya vivido con Él, y todo eso viene en la Biblia, si lo escribí. Está en la Biblia. ¿Por qué nos engañan? Porque no queremos aprender, porque no queremos creer. Queremos que nos hablen lo que queremos que no nos endulcen el oído, que nos digan cosas bonitas. Dios es amor, ciertamente Dios es amor. Juan 1:8 me parece. Dios es amor, capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahí está, Dios es amor. Pero también hay un versículo que dice, Dios es justo, Dios tiene ira, tiene enojo cuando se le desobedece. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos las bendiciones. Queremos las bendiciones, pero no queremos las obligaciones. Como cristianos, la propuesta de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 28, 19 al 20 me parece, está la gran comisión, que ¿cómo nos la presenta? Dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero ¿sabes qué? Ese mandamiento no es si quieres, si te da la gana.
Es que donde quiera que vayas caminando en este mundo, todo cristiano, pastor o no pastor, maestro o no maestro, tiene el deber de hablarle a los demás. No quieren escuchar, ese no es tu problema. No te están desechando a ti, te están desechando al Todopoderoso. Cumple con lo que tienes que hacer. Cumple con tu deber y el mío. El cual es, por donde vayamos caminando en este mundo, hablemos de la palabra de Dios, que es gratis, a fin de que no sean engañados o no seamos engañados. Empapémonos de la palabra de Dios y no digamos, porque acuérdate que cuando empezaste a oír este mensaje, eras más joven, ya pasó el tiempo. ¿Qué estoy diciendo? El tiempo pasa, se va corriendo. Fuimos niños, luego preadolescentes, luego adolescentes, luego jóvenes, luego hombres, y ahora somos que aquellos que están con mi edad por ahí, ya somos ancianos, adultos, no somos jóvenes, no somos tiernitos, ya pasó ese tiempo. Pero que estoy diciendo, no desperdicies tu tiempo, vive tu vida como si fuera el último día de tu vida, todo el tiempo, a manera que tengas siempre a Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, consciente de Él. Es una enseñanza, no es crítica, que te gusta, adelante, ¿no? Estás en tu derecho, no te la hace. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias damos por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu bondad. Bendice a los que con gozo escuchan y quieren aprender más de ti. No cuesta tu palabra, es gratis. Así como la salvación de nuestra alma, Señor, ya está pagado el precio en la cruz, ya está vendida la muerte, ya está el camino listo. Vamos, hay que decidirnos aquellos que van a caminar, a aceptarlo, a verlo, a estudiarlo, no nomás a hablar por hablar, sino a conocer tu verdad, tu amor, tu misericordia para con todos. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice a tus siervos, a tus misioneros, a tus obreros, a tus maestros. Sé con ellos en este país, Señor, de bendición. Da consuelo, da fortaleza a aquellos que están en tribulaciones. Da sanación, suple sus necesidades. Albata las vidas, como siempre lo hacemos, porque hasta aquí nos has ayudado. Bendice por tu palabra, bendice sana enfermedades, suple necesidades. Solo tú puedes hacerlo. En Cristo Jesús, con todos los pecados. Amén. El Señor los bendiga.